Bueno, Egunon Guztioi, muy buenos días a todos y a todas, a los ponentes, 1.000.000 de gracias por estar aquí. Y después de este aire fresco, de este enfoque disruptivo, ¿no? A más de uno a las 9 de la mañana le habrá dado la vuelta a ciertas cosas que tiene muy metidas en el cerebro, lo que la profesora Finkelstein nos ha comentado. Obviamente, parece un poco soñador, ¿no? Parece un poco futurista, pero seguimos en Bismarck. Y realmente tenemos que hacer cosas. Tenemos que hacer cosas distintas, tenemos que hacer cosas nuevas. Y una cosa que ha comentado Ruth es que la demografía se puede predecir, o es de las pocas variables que tiene una estabilidad de predicción, porque los niños de hoy son los adultos del mañana. Y si eso no pasa, da igual las predicciones que hagas, porque ha pasado algo mucho peor. Con lo cual, sabiendo más o menos que tenemos un enfoque, ¿no? Vamos a empezar un enfoque demográfico futuro, un relevo generacional. Vamos a empezar esta mesa de debate de relevo generacional laboral inclusivo en las organizaciones. Tenemos con nosotros, a mi derecha, voy uno a uno, a Mercedes Oleaga, técnica senior de orquestra. Egunon, Mercedes. Buenos días, señor. También a Gochon Bernaola, coordinador general de innovación empresarial en la Agencia Vasca de Innovación, Innovask. Buenos días, Gochon. Y finalmente a Susana González, directora general de empleo de la Diputación Foral de Vizcaya. Tenemos 55 minutos. ¿No? Eva nos está marcando el tiempo de forma clara y directa. Nos vamos a organizar de la siguiente forma. Bueno, lo primero de todo, los ponentes me han dado el ok. No voy a repasar el extenso, amplio y rico currículum de cada uno. Lo tienen en la página 22 y 23 del programa del Congreso. ¿Vale? Creo que lo interesante es esas ideas, esas reflexiones que los tres ponentes y las tres instituciones que representan pueden poner encima de la mesa sobre edad y entorno del trabajo, sobre edad y empleo. Vamos a empezar con una breve introducción de cada uno de ellos. Os pido 5 o 8 minutos de introducción para que nos comenten en qué áreas sus instituciones y ellos mismos están trabajando en este tema de edad y empleo. Empezamos por Gochon, con lo cual, Gochon, todo tuyo. Bueno, egunon, Danori, eskerrik asko etortzeagatik. Yo cuando me llamaron para estar en esta mesa, lo primero que pensé, y veis ahí, es una figura con los ojos cerrados, ¿no? Yo creo que todavía con este tema de la edad en las organizaciones estamos un poco con los ojos cerrados y tenemos que abrir. Como ha dicho Ruth, estamos viviendo una transición y esa transición pues exige repensar y también un montón de creatividad para ver qué hacemos con este reto que tenemos por delante. Yo me voy a ir 10 años para atrás. En el 2010, nosotros como Agencia Vasca de Innovación lo que hacemos es analizar las tendencias, ver lo que viene y ver cómo podemos ir afrontando eso. Y lo hacemos además pues, con la sociedad civil, con las empresas. Y ya en el 2010 nos salía este mensaje, ¿no? Que la manera tradicional de envejecer ha cambiado y que debíamos de consensuar un nuevo modelo. Lo del nuevo modelo nos llamó mucho la atención. Posteriormente participamos en un proyecto europeo con un montón de empresas, de organizaciones de diferentes países y salía el tema de las etiquetas, de los estereotipos con las personas mayores, de que tenemos la idea de que el 65 es un número, pero que desde los 50 o de los 65 también hay muchas ideas, hay gente que está bien, y se hablaba de la intergeneracionalidad. Bueno, en aquellas épocas, hace 10 años, los titulares eran estos que veis ahí. Conclusiones. Bueno, pues lo que fuimos viendo es que se vive más, que se vive de forma más saludable. Yo creo que en la transparencia de Ruth se veía, ¿no? El alargamiento de la esperanza de vida. En muchas ocasiones estamos con edad y además buscando empleo, y en otras ocasiones hay gente que desea seguir trabajando. Lo que veíamos es que hay muchísima más gente mayor de 50, mayor de 65 en condiciones físicas y cognitivas buenas
y menos en dependencia, ¿no? Y entonces las preocupaciones, pues veíamos cómo iba la demografía, todos los mensajes del estado de bienestar, el tema de la competitividad, y ahí llegamos a una conclusión, la edad, la empresa, la gestión de la edad de la empresa, y la conclusión que sacamos es que envejecer es un proceso, y de hecho lo hablaba ayer con Ruth, ¿no? Es el único proceso que creo que no podemos parar. Nacemos y al día siguiente somos más viejos. Hoy somos más viejos que ayer. Es un proceso y en el puesto de trabajo también es un proceso. Y todo proceso tiene que ser gestionado. Y ser gestionado, bueno, parezco alumno de Ruth, pero nosotros en aquella época también hablábamos de 3 etapas dentro de la vida laboral, ¿no? Cuando entras, el primer tercio de la vida laboral, cuando ya estás en la empresa, ¿no? El segundo tercio, cuando ya has crecido, te has incorporado. Y veíamos la tercera parte de la vida laboral, ¿no? Donde ya tenemos más de 50 años, y ahí veíamos una oportunidad de aprovechar lo que llamábamos los activos de gran experiencia. Lo ha dicho Ruth, es un momento en el que hay mucho conocimiento, mucho saber, mucho talento. Por lo tanto, veíamos que había cambios que había que favorecer, ¿no? Primero, en la sociedad. Había que pasar del pasivo laboral a los activos de gran experiencia. En las personas teníamos que también cambiar el chip, ¿no? De la obsolescencia programada a la cultura de vida activa. Y en las empresas teníamos que conseguir esa vida laboral plena, ¿no? Plena y de calidad y saludable. Llamábamos el 3 por 1/3. Bueno, de ahí yo os dejaré todas las transparencias, pero viendo lo que éramos en Euskadi, los datos que ha dicho Ruth, ¿no? Somos una población bastante envejecida, empresas pequeñas, mucho sector industrial, no es lo mismo tener 35 que 55 en muchas de nuestras empresas. Se nos ocurrió hacer una guía para la gestión de la edad en las organizaciones. Año 2013. Publicamos una guía para la gestión de la edad en las organizaciones, una guía que se titulaba 12 propuestas para las organizaciones y 3 propuestas para las administraciones. Esto lo presentamos además y con consenso con las organizaciones empresariales, con los sindicatos, con la Agencia Europea de Seguridad y Salud Laboral, y os puedo decir que no vais a encontrar muchas guías como esta en Internet. Hicimos búsquedas, tal, y de hecho ha sido un éxito. Bien, aquí lo que pretendíamos era, teniendo en cuenta que Euskadi tiene muchísimas empresas pymes y muy pequeñas, reflejar el problema y ver cómo se podían abordar las soluciones. Y para eso miramos fuera, vimos lo que había, vimos experiencias, y en la guía tenéis desde las diferentes formas en las que se puede gestionar la edad en las organizaciones y ejemplos asociados en cada etapa. Porque aquí tampoco estamos hablando de cuando somos viejos. Gestionar la edad en las organizaciones supone gestionar la edad desde el acceso, la no discriminación al acceso. Todavía hoy los anuncios de prensa dicen busco joven menor de 45 para tal. Tenemos las puertas cerradas muchas de las personas que estamos aquí para acceder al puesto de trabajo. Se habla de hacer crecer a la persona mientras está en la empresa, y también se habla de la salida, de planificar esas salidas y que no sean traumáticas, que muchas veces son traumáticas porque nos hemos agarrado a un número que es el 65, ahora el 67, y hay muchísima gente que por sus condiciones físicas o cognitivas, y además pues porque está demostrado, ¿no?, que estar en activo reduce muchísimo los costes de gasto en salud y bueno, se puede planificar. Bueno, las propuestas ahí tenéis, las voy a dejar ahí. Bueno, estamos en el 2022 y por fin en Euskadi el Departamento de Empleo nos llama el año pasado para abordar este tema. Entonces hemos puesto en marcha un programa para las pymes de Euskadi para que puedan abordar este reto. Pero han pasado 10 años, lo decía Ruth. Estamos hablando de una transición exige planificar, ejecutar, y si no lo haces a tiempo, tienes que correr. Yo creo que estamos ya en un momento de correr, porque estamos hablando de los 10 próximos años. Entonces, bueno, el 8 de julio presentamos este programa. No voy a entrar porque luego hablaremos en el debate, pero el Gobierno vasco ya ha dado el paso. Lo decía ayer Idoia Mendia, ¿no? Hemos puesto en marcha un programa para un poco el relevo generacional en las empresas. Y no estamos hablando de la sucesión de las empresas, sino cómo abordamos
todo el traspaso de las competencias y las habilidades de los trabajadores de edad de nuestras empresas para que ese conocimiento y esa experiencia se quede dentro de la empresa y siga siendo igual de competitiva que es ahora. Yo estoy totalmente de acuerdo y aquí acabo que si no lo hacemos, nosotros ya lo decíamos en el año 2008 cuando sacamos un libro que se titula ¿Cómo es una sociedad innovadora? La apuesta que se ha hecho por la innovación solo tecnológica durante muchos años, de la cual no estoy en contra, y no de otras innovaciones como la no tecnológica o la social que da respuesta a retos sociales, pues ha generado desigualdades y desequilibrios que ahora nos van a hacer correr un poquito más de lo que deberíamos tener planificado. Muchas gracias, Gocho. Muy interesante la Guía de Gestión de la Edad de 2013. Es un documento clave y básico en todo este tema. Mercedes, Innovask está desde hace tiempo, Gocho me está ahí empujando el debate, ¿no? También hay otras instituciones, ¿no? Desde Orquestra, Instituto Vasco de Competitividad, ¿qué hacéis en temas de edad, de trabajo? ¿Cómo lo planteáis? ¿Cómo lo enfocáis? Bueno, como sabéis, Orquestra, el Instituto Vasco de Competitividad, lo que buscamos es impulsar la competitividad del País Vasco mediante esa investigación transformadora que lleve a la acción y al bienestar de la ciudadanía, ¿no? En este tema que nos ocupa en este congreso, ¿no? Desde Orquestra lo atacábamos de diferentes frentes, ¿no? Desde nuestro modelo de competitividad, en el que lo que hacemos es trabajar temas de economía, pero también temas de bienestar, relacionado con empleo, pero también con satisfacción de la vida, relacionado con los valores, ¿no? Hemos trabajado temas que tienen que ver también con empleo desde la transición demográfica y sanitaria también, asociada también con las transiciones digital y energética. Hemos trabajado temas de automatización, de energía, ¿no? Y su impacto en el empleo verde, desde diferentes puntos de vista, ¿no? Concretamente, ¿no? Y más centrado en el relevo generacional, ¿no? Este año estamos trabajando de la mano del Departamento de Trabajo y Empleo, una aproximación holística, ¿no? A ese reemplazo generacional, sabiendo, ¿no? Como tú indicabas, Íñigo, los datos son los que son, ¿no? La demografía es así, pero también sabemos, ¿no? Con qué personas contamos para el futuro, ¿no? Y lo que tratamos de identificar, que también hablaremos después, es cuáles van a ser las necesidades en un futuro, ¿no? Del País Vasco en cuanto a ocupaciones, ¿no? Es cierto también que desde Orquestra también trabajamos temas de competencias, formación profesional, que es otra derivada, ¿no? Que yo creo que también hay que trabajar una vez también identificadas, ¿no? Cuáles son las ocupaciones y los sectores que se van a ver más afectados, ¿no? Creo que además la presentación de Ruth ha sido súper inspiradora y súper interesante. Personalmente me quedo con todo, ¿no? Pero dos mensajes, ¿no? Esa diapositiva que nos ha presentado tan interesante de esa responsabilidad intersectorial en el que al final todos estos temas se tienen que tratar desde diferentes perspectivas y también esta nueva aproximación más allá del modelo de Bismarck de la perspectiva de la vida, ¿no? Y cómo tenemos que conjugar diferentes cuestiones y que además creo que teniendo en cuenta que el futuro es de las generaciones más jóvenes, estas generaciones tienen diferentes valores a la hora, sobre todo, de afrontar el empleo. Piden otras cosas al tejido empresarial vasco, al tejido productivo, ¿no? Y ese nuevo modelo puede ser seguramente algo mucho más interesante para esas generaciones más jóvenes, pero sí que va a suponer, no solamente que las normativas cambien, sino que también las empresas empiecen también a cambiar de chip, no solamente para la gestión de la edad de personas más mayores, pero esa versión también más holística de cómo integrar a las personas jóvenes y la gestión multigeneracional de la empresa. Muchas gracias, Mercedes. Muy interesante los trabajos, ¿no? Ya vamos viendo cómo las instituciones se van alineando y cómo poco a poco vais haciendo un frente común o vamos haciendo un frente común para empezar a avanzar, ¿no? En esa gestión de la edad, que igual vamos un poco tarde, pero bueno, nunca es tarde, ¿no? También está la Diputación Foral de Vizcaya con los temas de empleo, la directora de empleo, Susana. ¿Cómo tratáis, ¿no? En esta primera ronda de situar a cada institución, lo que está haciendo en temas de edad y de empleo? ¿Cuál es vuestro enfoque desde
desde la Diputación Foral de Vizcaya. Bueno, es que ricasco, Íñigo, y permítame que, en primer lugar, dé las gracias y felicite a la Consejería de Trabajo y Empleo, a la Viceconsejería, por la organización de este congreso, ¿no?, que pone la atención en el empleo digno, y lo hace además dentro de una economía sostenible y de una economía más competitiva, ¿no? Y eso quiere decir que ponemos el objeto y que ponemos la mirada en las políticas públicas en la cohesión social, ¿no? Y eso es una coincidencia en el trabajo del Gobierno vasco, en el trabajo de la Estrategia Vasca de Empleo, con el trabajo que venimos haciendo desde la Diputación Foral de Vizcaya, siempre desde el ámbito de la complementariedad, también en nuestro Plan de Empleo 2020-2023, que es el primer plan de empleo de la Diputación Foral de Vizcaya, ¿no? Bueno, estamos en una semana, cerramos una semana en la que todo este tema del reto demográfico, del envejecimiento, del mal también, desde mi punto de vista, llamado envejecimiento, está en el debate público, ¿no? Y está en el debate público porque el lunes abríamos la semana con una jornada que organizaban los empresarios en las que ponían la voz de alarma, ¿no? En las que ponían la voz de alarma y hablaban de que teníamos que gestionar, ¿no?, que teníamos que gestionar nuestra población activa, como también esta semana le he oído decir en otra jornada a Tomás Arrieta, ¿no? Bueno, yo creo que lo importante de esto, de que se ponga en el debate público, es que estamos tomando conciencia, ¿no?, que estamos tomando conciencia de la realidad en la que nos encontramos, ¿no?, de la situación demográfica, y que lo estamos haciendo, como suele decir además también el moderador de esta mesa, no poniendo la atención en la catástrofe, ¿no? Hablaba Ruth Frankenstein de ese tsunami, ¿no? Y a veces decimos de la señal del apocalipsis, ¿no? Y no, la realidad es que estamos también en un momento de oportunidad, ¿no?, y que la situación demográfica nos abre muchas oportunidades en lo que tiene que ver con el relevo generacional, en lo que tiene que ver con nuevos nichos de empleo, pero sí que nos pone alerta de que tenemos que trabajar, ¿no? Y a los poderes públicos nos corresponde precisamente hacer eso, ¿no? Con ese concepto de la ocupabilidad nos corresponde poner las condiciones, poner el escenario para que eso se haga. Decían en esa jornada los empresarios, ¿no?, concretamente lo decía Adegi, que estamos ante dos realidades, una que necesitan personas y dos que necesitan personas con talento, con competencias, ¿no? Y él hablaba de despilfarro a veces, ¿no?, porque a veces invertimos en competencias, invertimos en acompañar a las personas jóvenes, por ejemplo, en determinadas formaciones que no son las requeridas por las empresas. Y yo ya he dicho en más de una ocasión, y en el primer congreso al que me invitaron lo dije aquí, que tenemos que hacer esa mirada crítica de lo que hemos hecho desde las políticas activas, ¿no? Pero sí me gustaría, reconociendo esa crítica del despilfarro, ¿no?, añadir otro concepto, que es el desperdicio, ¿no? Cuando solo nos estamos planteando, como decía también la ponente anterior, cuando solo nos estamos planteando en trabajar con lo fácil, estamos desperdiciando talento. Cuando abandonamos a las personas mayores de 45 años, estamos desperdiciando talento. Cuando abandonamos a las mujeres o cuando no favorecemos que haya una inclusión igualitaria, estamos desperdiciando talento. Cuando no miramos a los jóvenes migrantes que les tenemos ya aquí en nuestro territorio y en nuestra comunidad, estamos desperdiciando talento. Por tanto, despilfarro y desperdicio. Y luego ya nos miramos todos, ¿no? Nos miramos todos qué tenemos que hacer para mirar. Y hablo de eso porque, lo decía, de nuevo vuelvo a recurrir a la ponencia de la profesora Ruth, nos tenemos que mirar con qué conceptos de talento trabajamos, ¿no? Y desde luego en el plan de empleo, y me consta que también en la Estrategia Vasca de Empleo Gobierno Vasco y en el anteproyecto de ley, de lo que estamos hablando es de un concepto de talento inclusivo, plural, en el que tengamos en cuenta el 100% de la población, porque no hacerlo, vuelvo a repetir, es desperdiciar, ¿no? Y permítanme que dé algunos datos, no voy a dar datos demográficos porque ya se han dado y porque ya está, creo que bastante bien contextualizado, pero algunos datos con respecto al desempleo, ¿no? En Vizcaya tenemos 63.000 personas desempleadas en estos momentos.
El 20% de esas personas desempleadas tienen menos de 25 años. El 55% de las personas desempleadas, más del 55%, tienen más de 45 años. Y el 51% de esas personas desempleadas son desempleadas de larga duración. ¿Por qué digo estas cifras? Lo digo porque nuestra tasa de desempleo a veces es envidiada, ¿no?, por muchas comunidades autónomas del resto de España y por muchos lugares, porque no tenemos una tasa de desempleo en estos momentos altamente preocupante. Preocupante sí, pero no altamente preocupante. Pero sí que tenemos una cronificación del desempleo y sí que tenemos unas circunstancias que son altamente preocupantes. Sobre todo en lo que tiene que ver con el desempleo de larga duración, sobre todo en lo que tiene que ver con el desempleo de mayores de 45 años y lo que tiene que ver con el desempleo de personas jóvenes en situación de vulnerabilidad. Y, por tanto, ¿en qué nos toca trabajar? ¿En qué estamos trabajando en Vizcaya? Como repito, siempre en el ámbito de la complementariedad, pues estamos trabajando justamente en esos colectivos, porque es lo que corresponde para poder avanzar, ¿no?, en ese objetivo de las políticas activas de empleo de favorecer el desarrollo económico y de favorecer la cohesión social y la inclusión social. Y en ese sentido tenemos, déjenme que solo enumere porque no tengo tiempo para más, pero tenemos programas en el ámbito joven como Asteón, que trabaja con personas jóvenes en situación de vulnerabilidad y que pertenecen a la estrategia joven de la Dirección de Inclusión Social y que, solo lo anuncio, tiene tasas de inserción superiores al 70%, y eso nos indica que esos jóvenes tienen voluntad y, segundo, que les necesitamos. También en el ámbito del empleo joven más cualificado trabajamos con las universidades y con los centros de formación profesional en un programa que intenta corregir ese desajuste que hay entre competencias y exigencias y que intenta que las personas jóvenes cualificadas y que han salido de la universidad y los centros de formación profesional se incorporen al mercado laboral en aquellos ámbitos para los que se han formado, que eso tiene mucho que ver con ese despilfarro del que se hablaba. Y tenemos un trabajo muy importante en todo lo que tiene que ver con personas mayores de 45 años, siempre poniendo la mirada en la inserción laboral y siempre de la mano de los sectores empresariales y de los sectores productivos, ¿no? Y luego tenemos un ámbito de trabajo importante que tiene que ver con el emprendimiento y con el emprendimiento de impacto, y creo que en la segunda parte Íñigo me va a interpelar en ese sentido y, por tanto, no lo dejo aquí. Muy bien. Es que ricasco, Susana, ya tenemos el escenario. Tenemos 3 instituciones, tenemos 3 personas, nos han explicado lo que están haciendo en los temas de edad. También las asociaciones empresariales están trabajando sobre este tema y es importante. Y hay una parte buena. Yo creo que hay una buena noticia, o la noticia es positiva, que por lo menos todos estamos de acuerdo en que tenemos que empezar, todas las instituciones, agentes vascos, empezar a gestionar la edad, ¿no? Y empezar a gestionar la demografía y el reto demográfico, que es un reto de pantalón largo. Otra cosa es cómo lo llamamos, ¿no?, las perchas que le pongamos o las etiquetas que le pongamos, pero en esa gestión de la edad y de reto demográfico creo que es importante encender las luces largas, empezar a mirar a medio largo plazo, empezar a mirar los próximos 5 o 10 años vistas, empezar a aprovechar esa ventana demográfica de oportunidad que tenemos, ¿no? Lo bonito de la demografía es que, como es estable en sus predicciones, hay ventanas demográficas. Entonces tenemos esta década para empezar a transformar nuestro chasis productivo, nuestro chasis social, nuestro chasis institucional a la nueva demografía que viene, ¿no? Toda la vida ha estado apoyado en una pirámide y ahora vamos hacia una columna, ¿no? Y es una buena noticia, es una buena noticia. Estamos haciendo las cosas bien a nivel demográfico, vivimos más y mejor, ¿no?, la longevidad. Dicho esto, sí que es verdad que tenemos un reto de relevo generacional, no solo Euskadi. Lo tiene Euskadi, lo tiene Asturias, lo tiene Galicia, lo tiene España, lo tienen otras regiones avanzadas de Europa y dentro de poco lo va a tener Asia, lo va a tener Latinoamérica, lo va a tener Norteamérica, es decir, es un fenómeno global, ¿no? Voy a lanzar varias preguntas a los ponentes, voy a empezar por Mercedes, pero obviamente luego se abre al resto de ponentes. Mercedes, en ese relevo generacional y en ese encender las luces largas de forma sosegada, sistémica y con datos, ¿no?
habéis mirado, habéis preguntado, habéis analizado, ¿no? ¿Cómo veis desde Orkestra ese relevo generacional en la economía vasca en los próximos 5 o 10 años? ¿Si nos puedes contar un poco? Sí, por supuesto. En este proyecto que estamos desarrollando con el Departamento de Trabajo y Empleo, lo que se ha lanzado es una encuesta a las empresas vascas, ¿no? Acabamos de cerrar el trabajo de campo y hemos tenido respuestas de casi 1000 empresas, ¿no? Lo que creemos es que nos permite, ¿no? Bueno, en estos momentos, ¿no? Unas pequeñas pinceladas, ¿no? Que iremos en el próximo mes, ¿no? Detallando y afinando, ¿no? Es cierto también, ¿no? Que en el país tenemos ya también una serie de perspectivas generales que ya nos marcan, ¿no? Un escenario, ¿no? Pero quizás esto nos permite también tener algo un poco más de empresa, ¿no? Lo que vemos es que las empresas no tienen mucho en la cabeza el tema del reemplazo generacional, ¿no? Es cierto que además en el momento de incertidumbre en el que estamos, ¿no? Pues quizás es difícil que las empresas empiecen a pensar, ¿no? Qué es lo que les puede suceder, ¿no? Hemos visto además que las empresas micro, ¿no? También por sus características, son las empresas que tienen en estos momentos encima de su mesa, no tienen esta realidad futura, ¿no? Pero sin embargo, sí que nos han contado cosas, ¿no? Y esperamos además que con este cuestionario les hayamos puesto, ¿no? Una semilla, ¿no? En su cabeza para que empiecen a pensar cuáles son sus necesidades futuras, ¿no? Es cierto que del punto de partida, ¿no? Ya sabemos, ¿no? La estadística, la encuesta de población activa nos dice que en el País Vasco el 21% de la población ocupada es mayor de 50 años, un 9% mayores de 60. Y en esta encuesta, ¿no? Pues las empresas nos han comentado ya qué ocupaciones son las que ocupan las personas de estas edades, ¿no? Nos han mencionado ocupaciones como tecnologías de la información, pero también ocupaciones tan necesarias como personal de limpieza, profesionales de la salud, profesionales del servicio de cuidados, servicios de protección y seguridad, preparación de alimentos, recogedores de residuos urbanos y también directores y gerentes, ¿no? Lo que vemos ahí es que hay una serie de, bueno, de ocupaciones, ¿no? Que en los próximos años, bueno, pues van a estar vacantes. También les hemos preguntado qué necesidades prevén, ¿no? de ocupaciones futuras en sus empresas los próximos 5 o 10 años, ¿no? Al final el reemplazo puede ser también por jubilación, pero puede ser también porque aumentas tu negocio, lo diversificas, ¿no? Quiere decir que unas personas se jubilen en unas ocupaciones no significan que esas ocupaciones sean las de futuro, ¿no? Lo que hemos visto a 5 y 10 años, lo que vemos es que las ocupaciones que prevén las empresas que van a necesitar personas tienen muchísimo que ver con la economía fundamental, ¿no? Con esa economía básica que necesitamos para que toda sociedad funcione. Esto tiene que ver principalmente con el sector cuidados dentro de 5 años, pero sobre todo en 10 años, ¿no? Concuerda además con el envejecimiento de la población de la que llevábamos hablando toda la mañana. Todo el tema de transporte y logística, esta necesidad viene más marcada en los próximos 5 años. Y también lo que se ve de nuevo es que hay ocupaciones que personas se van a jubilar, pero las empresas consideran también que es cierto que necesitamos en el futuro reemplazarlas, ¿no? De nuevo aparece el tema de personal de limpieza, el personal de restauración, personal administrativo y contable. Es cierto que también va a hacer falta, por supuesto, personas de ingeniería y personas de TICs, ¿no? Pero el talento lo necesitamos para todas las ocupaciones, no solamente para ciertas ocupaciones, ¿no? Esto lo que va a hacer es que tengamos, ¿no? En el futuro, ¿no? Que pensar también qué necesitamos para tener personas adecuadamente preparadas para trabajar en estas ocupaciones, ¿no? El departamento ya está trabajando en varios programas de desarrollo de competencias, precisamente en dos de los sectores, en dos de las ocupaciones que se prevé una mayor ocupación en los próximos años, que es logística y cuidados, ¿no? Es cierto que el sector cuidados pues lleva encima de la mesa tiempo, ¿no? Llevamos ya tiempo hablando también de la economía plateada, etcétera, ¿no?
Lo que hemos visto también es que las empresas, si consideran que además en estos momentos tienen dificultad para la atracción de personas, para las contrataciones en esta diversidad de ocupaciones, y prevén también una dificultad en los próximos 5 años, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí nos da unas pautas que, por un lado, lo que tenemos que hacer también es trabajar para que las empresas diseñen, ¿no?, su política de recursos humanos orientado a la identificación de qué ocupaciones en un futuro cercano y en un futuro un poco más lejano van a necesitar, y que también trabajen los espacios multigeneracionales, ¿no? Porque también es uno de los temas que hemos trabajado en la encuesta, y lo que veíamos también es la riqueza que aporta el que haya grupos y equipos generacionales en la empresa, ¿no? Ruth en su presentación ya nos lo ha indicado, ¿no? Pero al final las personas, ¿no? Y bueno, hace poco leíamos, ¿no? Por ejemplo, las personas de 55 años en ciertas profesiones están en el pico de su conocimiento, ¿no? Y ese es un conocimiento interesantísimo, que lo que queremos también es que las empresas vascas desarrollen herramientas para que haya una transferencia de conocimiento interno, ¿no? Esto puede ser herramientas de mentoring, pero también equipos de trabajo multigeneracionales, una aproximación de los recursos humanos holística y también una inserción de personas jóvenes de manera correcta, ¿no?, o de manera positiva en empresas que tienen ya un largo recorrido, ¿no? También lo que se observa, ¿no?, lo que observamos es que las empresas van a tener que dar, o el tejido productivo vasco va a tener que dar un salto en su organización empresarial, ¿no? Las personas jóvenes quieren otras cosas, ¿no? Y entendemos que hay como 2 carriles, por supuesto, cualificar y generar esas competencias en las personas desde esa perspectiva inclusiva que nos comentaba ahora Susana, ¿no? No solamente atraer personas, pero también retener de manera inclusiva, ¿no? Repito, ¿no?, personas jóvenes, personas migrantes, mujeres, personas con discapacidad, personas en riesgo de exclusión social, ¿no? Hay muchas personas en el País Vasco que con una buena política de generación de competencias pueden acceder, ¿no?, a trabajos muy necesarios en los próximos años y que, repito, que se enmarcan en esa economía fundamental que desde Orquestra creemos que es clave para el desarrollo competitivo de Orquestra. Así que la verdad es que yo me quedo con... Hay ocupaciones que vamos a necesitar en el futuro, pero que son diversas, ¿no? Y es importante tener ese conocimiento y es importante también trabajar con las empresas y con las personas para desarrollar competencias y nuevas formas de trabajo. De las nuevas formas de trabajo vamos a hablar luego, porque Gotzon tiene mucho que decir de prácticas de gestión y buena gestión de la edad en la empresa y nuevas formas. Pero me gustaría preguntaros, Susana, Gotzon, reemplazo generacional, desde Innovask, desde Diputación, ¿qué os viene a la cabeza? ¿Cómo lo estáis viendo? ¿Cómo veis, ¿no? Si levantáis la cabeza del sillín y miráis a 5 años, ¿qué veis? Bueno, pues lo que vemos efectivamente es que tenemos una oportunidad, ¿no? Porque los datos nos dicen, y creo que antes lo comentaba la presentadora, que ayer lo decía la vicelendakari, que más de 180.000 personas se van a tener que incorporar, ¿no?, por una situación de reemplazo. Y creo que si alzamos un poco más la mirada, de lo que hablamos es de más de 500.000 personas que van a tener que entrar al mercado laboral en una situación de reemplazo, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Pues que nos tenemos que preparar, ¿no? Que nos tenemos que preparar, pero que hay una oportunidad, que existe una oportunidad para las personas jóvenes y que existe una oportunidad también, como decía antes, con esa mirada inclusiva para el conjunto de las personas que están desempleadas y que, por tanto, a las políticas públicas, a los poderes públicos, nos toca generar esas condiciones, ¿no? Ese concepto amplio de ocupabilidad, que quiere decir que acompañemos a que las personas desarrollen las competencias que ya tienen e incorporen competencias que a lo mejor no tienen, pero en las que se tienen que formar, ¿no? Eso yo creo que es importante y que es importante que lo hagamos, como decía antes, con la mirada de la inclusión. Por tanto, a mí lo que me viene es oportunidad, ¿no? Me viene oportunidad. Y en el ámbito de la empresa, que seguro que tenemos luego oportunidad también, porque el ámbito del sistema, el sistema empresarial vasco y el de Vizcaya no es ajeno a esta realidad demográfica, la vive exactamente igual, ¿no? Y nuestras empresas, decimos que no queremos decir la palabra envejecidas, pero la realidad es que cada vez están más envejecidas y que tenemos que hacer ahí también
un trabajo porque también va a haber un reemplazo o va a tener que haber un reemplazo en los liderazgos de las empresas, ¿no? Y luego me detendré a explicar. Gotzon, y aprovechamos ya, ¿cómo lo veis desde Innovask, el reemplazo generacional? Y también desde ahí, si nos puedes contar, ¿no? Porque bajamos a más micro, comentaba Mercedes, ¿no? Reemplazo generacional, pero eso va hasta el tejido productivo, ¿no? Esa gestión de la edad, buenas prácticas de la gestión de la edad, donde estáis trabajando en Innovask. Entonces, doble pregunta para engarzar con lo siguiente. ¿Cómo ves el reemplazo generacional? Y bajándolo a la organización, también, ¿cómo lo ves? Bueno, aquí hemos hablado de las empresas, de las personas en las empresas, de las políticas, pero hay muchos más actores en juego. Por un lado está la sociedad. Hay que promover un cambio de percepción de la edad en la sociedad. Ese es el primer paso del que no hemos hablado. Pero en este momento el viejo es caro, bueno, el viejo, el mayor es caro, es enfermo, es crónico. Entonces, hay que cambiar esa percepción social de la sociedad. Más allá de la empresa y tal, está la sociedad. Hay que fomentar un marco abierto. Cuando hablo de un marco abierto, lo decía Ruth, aquí hay mucho de creatividad. Hay que pensar y hay que diseñar ese marco abierto pues para evitar esta discriminación por edad y para ser inclusivos. Por otro lado están las personas. Aquí estamos hablando de las organizaciones, de que las organizaciones aprovechen el talento, pero las personas tienen que querer también estar en la empresa y seguir en la empresa. Entonces, también hay que trabajar sobre potenciar la prolongación voluntaria de la vida laboral. Cuando nosotros sacamos la guía de gestión de la edad, al de un año así, la Fundación Laboral San Prudencio hizo un análisis en las empresas de Álava, ¿no?, de cómo veían esto de la edad. Ni Cristo quería trabajar más de los 65 y el pensamiento de los trabajadores es a los 63 o a los 62 o cuanto antes pueda. Entonces, también tenemos ya un estereotipo, tenemos un número que es el 65, ahora dicen que es 67, entonces hay que potenciar también esa prolongación de la vida voluntaria y eso exige cambios en los entornos de trabajo, cambios en las carreras profesionales. Nosotros en la guía, cuando la veáis, los que la veáis, siempre hemos tenido que mirar para arriba, que son para los nórdicos, que son las regiones más punteras en innovación y es a las que nosotros miramos para ver qué están haciendo y cómo lo están haciendo y han trabajado estos temas, ¿no? Y tenéis ejemplos claros ahí, ¿no? Y luego hay que hacer ver que las personas son un recurso que hay que aprovechar. Susana decía aprovechar el desperdicio, ¿no? Hay que aprovechar. Yo ayer hablaba con Ruth, todos estos datos del informe de Confebask, ¿no?, de que salen no sé cuántos y entran no sé cuántos. Está demostrado que la salida y la entrada no es automática. O sea, no salen 1000 y tenemos 1000 para entrar. Hay una adaptación y los nórdicos pues han creado sistemas, han creado cosas que aprovechan este talento senior que tienen las empresas para esa entrada de las nuevas juventudes que tienen nuevos valores, tienen nuevas competencias también mucho más tecnológicas. Pero hay cosas, yo hablaba con una troquelería el lunes que presentamos el programa de Lanbide, ¿no? Y me decía, es que se me jubila en 5 años el 10% de la plantilla y es que un troquelero es un troquelero, o sea, está formado tal, pero la formación, el conocimiento, las habilidades, lo que él sabe hacer, lo sabe hacer él y eso se lo tiene que transmitir a alguien. Entonces te quiero decir que hay que pensar en la sociedad, hay que hablar de las personas, de que también quieran prolongar su vida y luego las organizaciones, ¿no? O sea, por un lado está en que las personas quieran trabajar y por otro lado que las organizaciones pongan en valor todo ese conocimiento, ese talento y quieran incorporar talento senior. En los ejemplos de la guía veréis, ¿no? Hay gente que está contratando en este momento talento senior para paliar un poco la rápida rotación que están teniendo entre la población joven. Han visto que es mucho más estable, que es tal, entonces están contratando seniors para paliar
esa rotación de jóvenes. Hay gente que ha ideado mucho, empresas grandes, las cuales tienen ya segmentados los servicios que ofrecen, y cuando tienes una edad estás en la construcción, en el trabajo duro, cuando eres más maduro estás en la rehabilitación, y cuando eres mayor, ¿quién mejor para dar una asistencia técnica que el que ha estado toda la vida a pie de máquina? Y de hecho hay ejemplos pues hasta de cooperativas que se generan, ¿no?, a través de empresas que tienen trabajadores senior, y a esos activos de gran experiencia generan una cooperativa, ¿no?, que son las que dan el servicio técnico, la asistencia técnica, un trabajo, un entorno mucho más amigable, un entorno mucho más favorable, ¿no? Pero de esos ejemplos hay muchos. ¿Y cómo lo hacen las empresas? Es decir, ¿qué podemos hacer o desde Innovask, ¿no? Realmente habéis puesto un montón de cosas encima de la mesa, obviamente es un tema transversal, es un tema poliédrico, es un tema complejo, ¿no? El de la longevidad, envejecimiento, edad, fuerza de trabajo, centrándonos, tienes razón, Gocho, ¿no?, los niveles de sociedad, personas, organizaciones, imaginario, mitos, estereotipos, etcétera, etcétera. Pero si lo bajamos a las organizaciones, ¿no? Cuando hablo de organizaciones, en sentido amplio, no solo empresas, sino instituciones y organizaciones del tercer sector, ¿no? ¿Qué se puede hacer, ¿no? Y desde Innovask, ¿qué tipo de políticas, de buenas prácticas? Me da la sensación que la gestión de la edad es un campo en auge dentro de la gestión de las organizaciones, ¿no?, justamente por todo lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, ¿cómo se pueden aterrizar esas buenas prácticas? ¿Cómo conseguir un modelo de aplicación de buenas prácticas o ver qué metodologías podemos aplicar? Vale, a ver, yo creo que hay diferentes niveles. Por un lado, Gobierno vasco, Departamento de Empleo, Estrategia Vasca de Empleo, ya habla de inclusión, de innovación, de prevención. Ya la estrategia, el marco, nos dice que hay que abordar. Lanbide, Servicio Público de Empleo, ya ha cogido el guante y ya ha visto que hay un reto. No voy a hablar de problemas, pero no me gusta hablar de problemas. Es un reto que tenemos y que hay que abordarlo, ¿no? Entonces, hemos pensado, porque a innovar, aquí estamos hablando de innovación en personas. O sea, aquí la Agencia Vasca de la Innovación está porque innovar más allá de la tecnología se puede innovar en mercado, en clientes y hasta en personas. Es lo que se llama innovación tecnológica. Hemos trabajado conjuntamente con Lanbide un proyecto que se llama Land Mentoring, en el cual vamos a acompañar, no vamos a subvencionar, vamos a acompañar a las empresas. Yo creo que esto de la innovación va mucho de entrenar. Nosotros cuando hablamos de innovación hablamos de que la innovación es como un gimnasio. Tienes que ir y tienes que ir entrenándote para luego. Entonces, vamos a acompañar a las empresas a que se entrenen para gestionar. Entonces, les hemos hecho primero pensar y han venido. Tenemos ya 30 y pico empresas en el proyecto piloto que hemos puesto en marcha esta semana. Vamos a hacer un piloto con 60 empresas y lo que vamos a trabajar ahí son diferentes metodologías para enseñar a las empresas a gestionar la edad. Hemos visto que, lo primero, no hay un modelo perfecto, entonces hemos contratado diferentes metodologías. Tenemos 4 contratadas, nos faltan 2 que estamos en fase de contratación, pero 4 metodologías diferentes que queremos ver cómo funcionan en diferentes empresas, diferentes sectores, diferentes problemas. Hay quien tiene el problema de aquí a 5 años, hay quien lo ve un poco más lejos, hay quien lo tiene inminente, dependiendo del sector. Y vamos a probar. El programa de acompañamiento que hemos puesto en marcha son 50 horas de acompañamiento a la PYME, de la cual, lo decía el otro día, no le vamos a dejar ningún libro en la estantería para que le quite el polvo a alguien. Lo hemos limitado a que haya 15 horas en la cual con la empresa se diagnostique el problema, se enfoque el problema y se haga un plan de acción rápido, y las otras 35 horas se dediquen a implantar por lo menos una acción de ese plan de acción. Nuestro objetivo, y por eso es innovación, tuvimos grandes problemas, ¿no?, de esa innovación en personas, pero es sistematizar o acompañar a las pymes de Euskadi a que sistematicen este tema de la gestión de las personas y tengan un modelo para planificar,
para poner en marcha cuando les viene el reto, ¿no? Bueno, como os digo, es un piloto y vamos a ver los resultados. ¿De ahí qué esperamos sacar? De ahí esperamos sacar un modelo. Como os he dicho, hay diferentes metodologías y veremos cómo funcionan, qué impacto tienen, qué resultados dan a las empresas, porque esto no funciona si las empresas no quedan satisfechas. Y entonces, de ese modelo, pues veremos si en la parte de diagnóstico nos ha gustado más de una metodología, en el plan nos ha parecido un plan de una metodología más ágil que de la otra, o el acompañamiento ha sido uno más ágil o con más impacto, con mejor resultado. Entonces, ese es el proyecto que en este momento estamos trabajando con Lanbide. Pero también os digo, hay una parte de sensibilización que tenemos que hacer, porque no os penséis que hemos abierto las puertas y tenemos que poner barreras para que la gente no entre. Todavía las empresas no están sensibilizadas con este tema. Ahora, los que han venido, que el lunes estuvimos a las 30 y pico empresas allí, les oyes contar su problema y dices, joder, qué tarde andas. O sea, empresas que en 5 años se les va el 50% de la plantilla. Empresas, concretamente la que os he hablado antes, no voy a decir el nombre porque queda mal, que no tiene competencia de aquí hasta Alemania. Son los únicos que saben hacer lo que hacen, me lo decía el gerente. Y se le va el 50% de la plantilla. Me decía, sois la salvación, no sabía qué hacer, no sabía cómo hacerlo. Entonces, habéis visto que al programa Land Mentoring le hemos puesto una coletilla que es cuando lo importante se convierte en urgente. O sea, la importancia y la urgencia hay que combinarlas. Has hablado mucho, muy interesante. Bueno, suponemos que no sé, igual me estoy metiendo en un jardín, pero pues suponemos que los resultados serán públicos en algún momento del proceso, digo, porque hay mucha gente de otras comunidades, en algún momento del proceso igual no, por eso me estoy metiendo en un jardín, no me respondas directamente. Por supuesto que sea público. Vale. El objetivo de este proyecto piloto es llegar a definir un modelo y que eso, a ver, es lo que hacemos como agencia de innovación, y que eso se convierta en un programa que ya lo gestionará Lanbide, el departamento, eso la política pública decidirá cómo, dónde y desde dónde se gestiona. Nosotros lo que hacemos es probar cosas, a ver, al final innovar es pensar, prototipar y luego lanzarlo al mercado. Estupendo. Bueno, entonces hago un llamamiento para que sea público porque hay mucha gente de otras comunidades y seguro que le viene bien a mucha gente el buen trabajo que vais a hacer. Estamos hablando sobre todo de empresas pymes, has comentado Gochon, pero tenemos un nivel de empresas, lo ha comentado antes Mercedes, en el tema de reemplazo generacional, de micropymes, ¿no? Hay un tejido productivo en micropymes que también se van a enfrentar en el medio plazo a un relevo generacional. Pero cuando el carnicero, la panadera o el comercio de la esquina de casa se enfrentan a un relevo generacional, más bien se enfrentan a una jubilación y si les han ido bien las cosas, normalmente los hijos, hijas, familiares no quieren tomar las riendas del negocio. Hablamos de negocios muy pequeñitos, pero muy importantes para nuestros barrios, para nuestra vida en común, y ahí aparece la idea de transmisión empresarial. La Diputación Foral de Vizcaya, y salto a Susana, ha puesto en marcha un programa de transmisión empresarial, se llama Negoción, ¿no? Lleva un año, más o menos, Susana, entonces nos ha explicado un poco Gochon a nivel de pymes, que dentro de poco vamos a contar con herramientas para esa gestión de la edad, pero a nivel de micropymes, si nos puedes contar un poco importancia de transmisión y qué estáis haciendo, ¿no? Para que también escuche la audiencia y pueda tomar ideas, ¿no? Bueno, empiezo con un dato, ¿no? Y es que en la Comunidad Autónoma Vasca tenemos casi 80.000 personas autónomas, ¿no? que gestionan, como muy bien dice Íñigo, negocios empresariales, fundamentalmente micropymes, ¿no? De esas casi 80.000 personas, el 33% tiene más de 55 años, ¿no? Y, por tanto, y si miramos a los datos de la empresa familiar vasca, que también es un modelo muy común en nuestra comunidad, pues también nos dicen que no en mucho tiempo, que no en un breve espacio de tiempo, muchas de ellas van a tener que afrontar un proceso de transmisión de liderazgo y de transmisión empresarial, ¿no? Y además estos datos
A nosotros todavía se nos entiende más la urgencia, ¿no? Se nos plantea más la urgencia en el periodo de confinamiento, en el periodo en el que hemos vivido con la pandemia, que veíamos que todo esto se iba a agilizar, ¿no? Y que los procesos, en muchos casos de jubilaciones, se iban a adelantar porque había muchas personas con negocios empresariales, bueno, que tras el confinamiento decían, bueno, yo ya no levanto la persiana, ¿no? Ya he vivido varias crisis, he vivido varios procesos y ya no levanto la persiana. Y, por tanto, entendíamos que era el momento de crear un programa que le hemos llamado Negoción, que es un programa de acompañamiento a la transmisión empresarial y que lo que pretende es poner al mismo nivel en cuanto a emprendimiento, ¿no? La creación de nuevo negocio o la compra de un negocio que ya existe, ¿no? Contábamos con datos, además, que nos indicaban, que nos decían que los procesos de transmisión empresarial, cuando es acompañada, tienen mayores niveles de éxito y, además, también tienen mayores niveles de éxito de supervivencia con relación a lo que es la creación de nuevos negocios. Y, por tanto, ¿qué hicimos? Hemos puesto en marcha una metodología de acompañamiento, ¿no? Que empieza desde la identificación de los negocios hasta ver cómo hacemos todo, cómo apoyamos, ¿no? El que se llegue a un acuerdo de compra de esos negocios y que se transmita el conocimiento. ¿Cuáles son los objetivos del programa de Negoción? Bueno, en primer lugar, mantener el desarrollo económico, mantener el empleo, pero también aprovechar las oportunidades que nos da esa transmisión empresarial para crecer en lo que tiene que ver con la sostenibilidad social, la sostenibilidad ambiental y la sostenibilidad económica, ¿no? Para mejorar nuestras empresas y para poder mejorar la calidad de nuestro empleo cualitativamente, pero también cuantitativamente, ¿no? Generar más empleo y no perder tejido productivo. Y también seguir ofreciendo a la ciudadanía, seguir ofreciendo a los ciudadanos y ciudadanas los servicios y los productos que daban esas empresas, ¿no? Y seguir manteniendo nuestras ciudades como las conocemos, ¿no? Con negocios y con calles en las que vamos pasando por escaparates. Negoción no ha querido trabajar solo en el ámbito del comercio. Negoción tiene una visión integral y trabajamos, como decías muy bien, Íñigo, con todo lo que tiene que ver con las micropymes, ¿no? Hemos generado, porque una parte importante de Negoción ha tenido que ver con la comunicación, con esa parte de identificar cuáles eran los negocios. Hemos puesto en marcha un espacio web, un escaparate que le llamamos, donde en estos momentos tenemos más de 170 negocios muy diversos, empresas muy diversas. Y en estos momentos se están dando más de 30 acompañamientos con negocios, bueno, pues como puede ser, por ejemplo, una residencia de ancianos, como puede ser una industria cervecera y como puede ser una mercería, ¿no? Y por tanto, es un programa que lo que pretende es seguir trabajando en lo que tiene que ver el emprendimiento con impacto, ¿no? El emprendimiento que, como decíamos antes, permita el relevo generacional, pero permita también esa manera inclusiva, que permita que las personas que están en el desempleo, pero que también tienen más de 45 años, que también son desempleos de larga duración, tengan la oportunidad de incorporarse al mercado laboral, tengan la oportunidad de poder seguir desarrollando su proyecto de vida en condiciones de dignidad, ¿no? Y además tiene como objetivo también favorecer que aquellas personas, ¿no?, que nos han dado a la sociedad, que han trabajado en su negocio empresarial y que han generado prosperidad, ¿no?, en el ámbito económico, pero también en el ámbito social, puedan jubilarse, ¿no?, y lo decía la ponente, lo decía Ruth, puedan jubilarse en condiciones de calidad de vida, ¿no?, y que se pueda transmitir ese conocimiento y se pueda mejorar ese conocimiento. Sí, muchísimas gracias, Susana. Muy interesante. Negoción, si alguno busca por internet, negoción.eus. Me vais a permitir, Gochon, Susana, que acabe con Mercedes. No lo veis vosotros, pero que hay un contador que va hacia atrás, entonces nos vas poniendo cada vez más nervioso según se acerca a cero, porque parece que se va a abrir una compuerta y nos van a tirar abajo. Pero, Mercedes, has empezado con los datos, ¿no?, con el dato macro, sí, con la mirada amplia, ¿no?, del dato que nos tiene que dar esa visión sistémica, sosegada sobre el reto que hay por delante. Gochon y Susana han comentado cosas concretas, tangibles, que están implementando, ¿no? ¿Qué tal te suena
Quedan 43 segundos, ya sé que no es mucho, pero ¿qué tal te suena? Bueno, a mí ¿no? me suena claramente, por supuesto, muy positivo, ¿no? Yo creo que lo que hemos presentado en esta mesa, quizás es el procedimiento en el que hay que trabajar, ¿no? Tenemos que tener conocimiento, tenemos que tener, más allá de los datos de la encuesta, sino también tenemos que saber qué es lo que la empresa vasca nos dice, qué es lo que necesita para ese envejecimiento de las personas, pero para ese relevo generacional más holístico, en el que también hace falta que la juventud, ¿no? Y que otros colectivos mejoren su empleabilidad, ¿no? Y cómo las empresas tienen que abordar ese gran reto, ¿no? Hay tiempo, ¿no? Pero no podemos quedarnos parados, ¿no? Y entonces, efectivamente, ¿no? Tanto el departamento a través de Lanbide como el caso, por ejemplo, de Vizcaya, y también seguro que otros programas que se están haciendo, ¿no? Son esas herramientas que nos ayudan además a sensibilizar a la empresa vasca de esa necesidad de trabajar este reto, porque lo necesario además es mantener esa competitividad al servicio del bienestar de nuestro territorio, ¿no? Y bueno, ¿no? Con estos programas o estas herramientas que nos han presentado también hoy, ¿no? Lo que vemos es cómo hay diferentes maneras de trabajar este reto, y lo que hay que hacer además es empezar también a diseñar otras nuevas herramientas que aporten también soluciones a otras partes del reto. Pero yo creo efectivamente, ¿no? Que es en lo que se está, que es empezar. Pues en este empezar, yo creo que es conectar puntos, ¿no? Las personas que están en la mesa son puntos importantes dentro de esta gestión de edad que tenemos que hacer, ¿no? Y ponen encima de la mesa herramientas. Hay otros puntos, lo comentaba Gocho, ¿no? Está la sociedad civil, están las personas, están las asociaciones empresariales, que son muy importantes. Intentemos conectar todos esos puntos para avanzar, y quitando el ruido que nos mete el imaginario de estereotipos. Eva comentaba antes, que estará por ahí, ahora saldrá, supongo. Eva, ya viene. Eva, ¿cómo no? Aquí. Eva comentaba antes que hay términos que a mí no me gustan. A mí me gusta más el término de veroño, ¿no? Que es un verano y un otoño, ¿no? Sí. Que se está más confortable. Pero yo creo que hay que quitar mucho ruido, ¿no? Sí. La charla que hemos tenido hoy creo que ha sido sosegada, que ha sido tranquila, que ha sido con datos, ¿no? Entonces yo, si me permitís, antes de… creo que es importante que quitemos alarmismo. Ruth lo decía muy bien, ¿no? Y voy a lanzar una última idea. La edad cronológica es distinta a la edad cognitiva y física. Mi padre tiene 78 años y está sacándose el doctorado. Y está en mejor edad cognitiva y física que mi aitite, mi abuelo, que falleció con 67. Entonces, quitemos cosas, quitemos ruido al tema de la edad, ¿no? Porque hay mucho que hacer y lo estáis haciendo, la verdad es que muy bien. Y ya paramos aquí, que tenemos el turno de preguntas. Una pregunta, ¿no? Y si vamos a ver si tenemos 4 minutitos para preguntas que quiera formular el público. También tengo, por si acaso los que nos están escuchando online, tenemos también la app abierta. Micrófono, por favor. Primera fila. No, sencillamente me estaba haciendo ruido la palabra relevo, en el sentido de que me gusta más la palabra legado, en el sentido de que casi es más que lo que uno entrega a otro, el trayecto compartido, ¿no? Sin más. Pues efectivamente. Fernando, como siempre, es un maestro, ¿no? Y efectivamente, es un legado, ¿no? Es un legado y es una transmisión de conocimiento, así que yo nunca dejo de aprender de Fernando, y de ahora en adelante, legado, no relevo. Has dado en el clavo, Fernando. El lunes tuvimos en Lanbide la sesión con las empresas. Les dijimos quién era su acompañante en este viaje y habíamos tenido una reunión previa con cada uno de los acompañantes que van a tener las empresas. Entonces les dimos un documento donde en el documento cada empresa se compromete a dejar un legado. Hay un legado y un compromiso, y además así, legado,
que le va a dejar a la empresa. Es un compromiso, no hay un contrato entre la empresa, pero es un legado que se compromete el acompañante a dejar en la empresa a la que va a acompañar. Sí. Yo creo que efectivamente también es una muy buena aproximación y además nos permite no olvidarnos que al final aquí lo que estamos hablando es de personas, ¿no? Que es lo más importante de las personas, de sus competencias y de su conocimiento, ¿no? Que se transmite en un legado. Sí, yo quería compartir algo que no le veo para nada la solución, ¿no? Pero, o sea, estáis en Innovasque, hicisteis hace 12 años un diagnóstico que era muy claro, que se veía lo que venía, y 12 años después seguimos exactamente igual. Entonces, estamos hablando, y Ruth nos ha puesto un gráfico que da la sensación de que el empleo va a ser algo mucho más líquido. Vamos a estar en el empleo, vamos a aprender, vamos a tomarnos años sabáticos, vamos a tomarnos unos años para cuidar. Pero da la impresión de que la dificultad de esto es de tal calibre que al final es tan complicado que no hacemos nada. Todo lo que estamos haciendo es retrasar de una manera paulatina la jubilación, pero seguimos en estos procesos del todo al nada. O sea, entramos en el mercado laboral, trabajamos 8 o 9 horas al día durante 30 años, nos quedamos reventados y lo único que espera la gente, porque ahora yo tengo 59 años, os puedo prometer que todo el mundo de mi edad habla de la jubilación. Y a mí me quedan 3, a mí me quedan 2 años y 7 días. Entonces, claro, estamos en un discurso en el cual decimos que todo tiene que ser más líquido, más progresivo, pero la realidad es que no estamos aquí ni de palo. Entonces, mi idea un poco ¿es esto porque es increíblemente difícil para las empresas? ¿Creéis por qué no actuamos? O sea, esta es mi duda. El otro día me decía una empresa que a veces es mejor vivir con el problema que con la solución. Y nos hemos acostumbrado, lo has dicho tú. Nosotros, bueno, yo ya habéis visto que 34 años no tengo, ¿no? Y en mi entorno ya estamos restando días, años, haciendo cuentas del porcentaje que me quitan si me jubilo 2 años antes. Estamos pensando en negativo, pero lo ha dicho Íñigo, 65 es un número. Es un número que nos han impuesto, lo ha dicho Ruth. Es un número que nos han impuesto, ahora nos han dicho 67 y estamos todos mirando a ver los 36 años y los 3 meses. Habéis visto que nosotros la primera sesión que hicimos era envejeciendo en positivo. O sea, envejecer en positivo es cambiar la cultura empresarial, pero también de la sociedad y las personas. Estamos en una clave, porque no será que nadie ha oído el tema del problema demográfico, lo hemos oído en la tele, en los medios. Bueno, ahí, Alfonso, te están echando un guante desde lo público. ¿Cómo se trabaja este tema? Por alusiones. Sí, y hay un... Luego Eva me dice que siempre cojo el micrófono, pero es que me lo ponen a huevo, perdón por la expresión. No, yo creo que, a ver, Sara ha dado en el clavo, ¿no? Yo creo que el tema de la flexibilidad, ¿no? Yo creo que ahora, efectivamente, ¿no? A nivel competencial, desde Euskadi no tenemos posibilidad de legislación laboral, pero sí es verdad que en el Ministerio de Seguridad Social está, yo creo que explorando, ¿no? Alguna situación. Y no recuerdo exactamente, pero sí creo que ahora hay una posibilidad de ampliación de la edad de jubilación que permite una cierta flexibilidad. Una cierta flexibilidad. Lo estábamos hablando ahora, yo coincido con Sara, ¿no? Yo tengo 60, ¿no? Y digo, yo a este ritmo, yo me jubilo cuanto antes, ¿no? Pero por otro lado digo, joder, qué aburrimiento, ¿no? ¿Qué hago? ¿Me apunto a una asociación de vecinos? Que igual sí, también, ¿no? Porque esa es otra, ¿no? Yo creo que ese es otro de los elementos, ¿no? Es decir, el trabajo, o sea, yo creo que el tema de la gestión de la edad en las organizaciones tiene que ver con el empleo, con el trabajo remunerado, pero tiene que ver también, puede tener que ver también con esa otra vida que hay también más allá del trabajo, ¿no? Más allá del empleo. La vida comunitaria, la vida asociativa, la vida, lo hablábamos ahora, ¿no? Pues el deporte, en fin, hay vida, ¿no? Que puedes, después de esos
60, 65, 67 años, compaginar con una actividad remunerada y con una actividad pues, no remunerada, pero sí de dedicación a la comunidad, ¿no? Entonces, yo creo que la clave pasa por ahí, ¿no? Por la flexibilidad. Yo sí quería también, y aprovecho que tengo el micrófono, por favor. brevemente, para vincular, ¿no? Está bien porque precisamente las 30 empresas que han salido, que están ahora en el mentoring, derivan del estudio que se ha hecho desde Orquestra, ¿no? Es decir, la importancia también de la trazabilidad de los procesos, de la sensibilización a las empresas y, bueno, pues la importancia de eso, ¿no? De ir concatenando, combinando diferentes intervenciones pues para posibilitar este Había otra legado. mano levantada ahí, ¿no? Vale, pues esa era la mujer. No es obligatorio dar la edad en la intervención. Digo, como que últimamente lo hacéis, digo que nadie se frene por eso. Menos mal, Íñigo. Por favor. Buenos días de nuevo. Bueno, yo también estoy cerca de los 60, o sea que ahí estamos. No, yo quería poner el foco desde la perspectiva un poco de servicio de ocupación, porque nosotros desde Cataluña estamos analizando un poco lo que tenemos de foto de paro de larga duración. Un poco has hablado tú, Susana. Lo digo porque estamos hablando de alargar la vida y tenemos mucha gente de mayores de 45, es que es muy triste, que no encuentran trabajo, o sea, ya están en la jubilación. Y a lo mejor ese ese legado generacional, a lo mejor hemos de pensar que no será cuando lleguen a los 65. O sea, unos estamos contando cuando nos jubilaremos. Yo coincido con la compañera y creo que, vamos, en mi entorno es así. Los que tenemos la suerte de que trabajamos y que más o menos tenemos asegurado el trabajo. Pero hay muchísima... Nosotros tenemos en Cataluña 200.000 personas mayores de 45 años que llevan más de 18 meses en paro y que no ven... O sea, se están haciendo mentalmente ya la idea de que ya no son población susceptible de... Sí. Es decir, que dentro de esta visión... creo que también, aparte de hablar de esta flexibilización y de alargar el texto, como mínimo aprovechemos los que están en esa edad. ¿Y qué medidas estáis pensando desde nosotros queremos aprender? Hemos hecho un grupo de trabajo, estamos intentando ver innovación. Tú has hablado de que tenías 4 métodos, has hablado de uno. Estamos súper interesados, yo creo que una de las claves es conseguir que esa gente que ha estado ya en la jubilación, porque al final una persona que tiene 52 años y lleva más de 2 o 3 años desempleado, entre comillas, ya ha estado en la jubilación. Entonces, ¿cómo se le recupera? Y eso nos puede servir de piloto para cómo se recuperarán los de dentro de 10 años que llegarán a esas edades y que a lo mejor necesitamos que continúen en activo. Vale, muchas gracias. ¿Quién le contesta? A ver, no lo he comentado, pero en el proceso que hemos diseñado con Ambide y el programa que está en marcha, después del diagnóstico y del plan de actuación, el Ambide no se creó ayer. Entonces, vamos a poner también a disposición de la empresa todos los programas, todos los servicios que ellos como servicio de empleo tienen, porque no todo es formar a unos para pasar el conocimiento a otros, sino que hay otros servicios que ofrece la Ambide, tiene otros programas, tiene otros métodos, ¿no? Entonces, va a haber un asesoramiento también en la PYME en qué tiene en el mercado de programas y de servicios para poder utilizarlos, que muchas veces se desconocen. Ayer creo que Idoia Mendia decía, ¿no?, que el servicio de empleo siempre ha sonado, ha parado, y habló del servicio a empresas. Entonces, desde el servicio a empresas también tienen sus ayudas, sus políticas, sus cosas que hay que hacer llegar a la empresa para que sepa, ¿no? Y entonces, si vemos que tenemos gente de más de 45 que nos encaja con algún programa, pero es verdad, es que la edad de jubilación... yo el lunes estuve con una empresa de selección porque estoy haciendo un proceso de selección para mi equipo y les decía, menor de 45 años, ¿no? Es que no nos piden. Pues es que las empresas también están demandando. Las empresas de selección hacen lo que les piden las empresas, y les piden menores de 45. Entonces, es un cambio de cultura en la sociedad, en la empresa, en las personas. Y ser
O sea, el problema del reto es de todos, ¿eh? Es de todos porque luego viene la sostenibilidad, viene... entonces, el problema no es ni de Alfonso, ni del Gobierno, es de todos. ¿Alguien más quiere contestarle muy brevemente? Sí, a mí sí me gustaría comentar que para las personas paradas de larga duración o personas mayores de 45 años, ¿no?, que están estancadas en su carrera profesional, por desgracia, creo que habría que trabajar de esa manera ese legado inclusivo, ¿no?, en el que si detectamos qué ocupaciones van a ser necesarias en un futuro de 5 a 10 años, ¿no?, se están ya aquí en el País Vasco trabajando, ¿no?, programas de desarrollo de competencias, ¿no?, de nuevas competencias para poder desarrollar la empleabilidad de esas personas, ¿no? Y lo que hay que hacer ahí es efectivamente ese diagnóstico de qué ocupaciones de futuro van a necesitar las empresas y desarrollar esos programas de competencias precisamente para ese colectivo, ¿no?, para que haga un matching, ¿no? Y luego, además, por supuesto, ¿no?, como comentaba Gotzon, ¿no?, hablar con las empresas que están quizás más involucradas en otros proyectos que tienen ese tipo de servicio a su disponibilidad y que también nos des pistas sobre qué tipo de ocupaciones van a necesitar, ¿no?, para poder hacer masa crítica y que se vayan desarrollando competencias de futuro. Bueno, lo tenemos que dejar aquí. Muy interesante, muy pegado al terreno, a nuestro día a día, pero tenemos una jornada muy intensa por delante. Íñigo Calvo Sotomayor, Gotzon Bernaola, Mercedes Oleaga, Susana González Rómulo, eskerrik asko, zuen ekarpenengatik. Gracias por las aportaciones.